Un secreto fantástico para cualquier estudiante que se asoma por primera vez a los capítulos 6 al 8 de Marcos es prestar atención a la geografía y los números, ya que el autor los usa como un código brillante para transmitir su mensaje. Y si te fijas bien en esta sección, ocurren dos milagros muy parecidos. Primero, Jesús multiplica 5.000 panes para 5.000 personas en tierras judías, recogiendo 12 canastas llenas, símbolo de las 12 tribus de Israel. Poco después cruza el mar hacia el territorio extranjero y multiplica 7 panes para 4.000 paganos, recogiendo 7 canastas, un número que en la antigüedad representaba la totalidad de las naciones del mundo. Al conectar estos dos eventos, Marcos le está revelando sutilmente al lector que el proyecto y el pan de Jesús no eran solo para el pueblo judío, sino que rompían las fronteras de la época para abrazar a toda la humanidad por igual. Un detalle que transforma una lectura superficial en un emocionante viaje de descubrimiento teológico. Bienvenido y bienvenidas a esta cuarta clase de introducción al Evangelio de Marcos. El tema de nuestra cuarta lección es discípulos en proceso. Hoy vamos a estudiar Marcos capítulo 6 al 8 y vamos a detenernos especialmente en Marcos capítulo 8, versículo 27 al 30, donde Jesús hace una pregunta muy importante a sus discípulos. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Esta pregunta está en el centro del Evangelio de Marcos. No es una pregunta solamente para Pedro. No es una pregunta solamente para los discípulos de aquel tiempo. Es también una pregunta para nosotros hoy. En esta clase vamos a hablar de los discípulos en proceso. Y esta frase es muy importante, en proceso, porque Marcos no presenta discípulos perfectos. Marcos presenta discípulos que caminan con Jesús, escuchan a Jesús y ven los milagros de Jesús, participan en la misión de Jesús, pero muchas veces no entienden. Y eso puede consolarnos mucho, porque nosotros también estamos en proceso. También seguimos a Jesús, pero no siempre entendemos todo. También creemos, pero a veces dudamos. También queremos servir, pero a veces nos cansamos. También decimos que confiamos en Dios, pero a veces queremos controlar el camino. La idea principal de esta clase está en que en Marcos, los discípulos caminan con Jesús, pero su comprensión crece lentamente. El discipulado es un proceso. Antes de entrar en el texto de Marcos capítulo 8, es importante mirar lo que está pasando detrás del texto. En el Evangelio de Marcos tiene una forma muy pedagógica, si se quiere, de narrar. Marcos no nos entrega todas las respuestas de una sola vez. Marcos nos hace caminar con los discípulos. Nosotros como lectores vamos viendo lo que ellos ven, vamos escuchando lo que ellos escuchan y vamos descubriendo lo que poco a poco ellos descubren acerca de quién es Jesús. En Marcos 6 al 8, Jesús ya ha hecho muchas cosas. Ya ha sanado enfermos, ha liberado personas, ha enseñado con autoridad, ha calmado la tormenta, ha alimentado multitudes, ha caminado sobre las aguas, ha confrontado tradiciones religiosas que olvidaban el corazón de Dios. Ha mostrado compasión por judíos y también por personas extranjeras. Y aún así, los discípulos no terminan de entender. Esto no es un defecto del relato, es parte del mensaje de Marcos. Marcos quiere formar al lector, quiere que nosotros nos demos cuenta de que se puede estar cerca de Jesús y todavía necesitar aprender a verlo mejor. El libro de Aguirre y de Rodríguez Carmona explica que la sección de Marcos, del capítulo 6 al capítulo 8, se centra especialmente en la respuesta de los discípulos ante la revelación de Jesús. Es decir, Marcos quiere que miremos cómo reaccionan los discípulos mientras Jesús se va revelando delante de ellos. En esta parte, la misión de los 12
la muerte de Juan el Bautista, los relatos del pan, la incomprensión de los discípulos y finalmente la confesión de Pedro. Todo esto va preparando la pregunta, ¿quién es Jesús? Una imagen muy importante en esta sección es el pan. Jesús alimenta a una multitud en Marcos capítulo 6. Después en Marcos capítulo 8 vuelve a alimentar a otra multitud. Pero los discípulos siguen sin comprender. Ven el milagro, reparten el pan, recogen las sobras, pero todavía no entienden el significado profundo de lo que está pasando. Marcos dice que sus corazones estaban endurecidos o embotados, es decir, no estaban viendo con claridad lo que está ocurriendo. Esto nos enseña algo muy importante para el estudio bíblico. En Marcos, ver un milagro no significa entender automáticamente quién es Jesús. Se puede ver mucho y comprender poco. Se puede estar cerca y todavía necesitar conversión interior. También en esta sección aparecen dos curaciones progresivas. Primero, Jesús sana a un hombre sordomudo en Marcos capítulo 7 y luego en Marcos capítulo 8 sana a un ciego de manera progresiva. Al principio el ciego ve borroso, después ve con claridad. Estas curaciones no solo son milagros aislados, también funcionan como señales del proceso de los discípulos. Ellos necesitan que sus oídos se abran, necesitan que sus ojos se abran, necesitan pasar de ver borroso a ver con más claridad. Y eso también nos habla de nosotros. A veces nuestra fe se ve borrosa. A veces escuchamos la palabra de Dios, pero no la entendemos del todo. A veces decimos que seguimos a Jesús, pero todavía necesitamos que Él abra nuestros ojos y nuestros corazones. Ahora entremos en Marcos capítulo 8. El texto dice que Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros uno de los profetas. Luego Jesús le hizo una pregunta más directa. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo. Este es un momento central en el Evangelio de Marcos. Primero, Jesús pregunta por lo que dice la gente. Hay varias respuestas. Algunos piensan que Jesús es Juan el Bautista. Otros piensan que es Elías. Otros dicen que es uno de los profetas. Todas esas respuestas muestran que la gente reconoce algo especial en Jesús. Saben que Jesús no es una persona común. Ven en Él algo de Dios. Ven en Él una fuerza profética. Ven en Él una autoridad espiritual. Pero todavía no alcanzan a comprender plenamente quién es Jesús. Entonces Jesús mira a sus discípulos y les pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Esta pregunta lo cambia todo, porque una cosa es repetir lo que otros dicen de Jesús y otra cosa es responder desde nuestra propia vida. Una cosa es saber información religiosa y otra cosa es conocer a Jesús en el camino. Una cosa es decir que aprendimos en una clase y otra cosa es responder con el corazón, con la fe, con la vida, con nuestras decisiones. Pedro responde, tú eres el Cristo. La palabra Cristo significa Mesías, el ungido de Dios. Pedro está diciendo, tú eres el enviado de Dios. Tú eres aquel que esperábamos. Tú eres el Mesías. La respuesta de Pedro es correcta, pero todavía está incompleta. Y esto es muy importante. Pedro tiene el título correcto, pero todavía no entiende el camino de Jesús. Porque inmediatamente después, en Marcos, en el capítulo 8, en el versículo 31, Jesús comienza a enseñarles que el Hijo del Hombre debe sufrir, ser rechazado, morir y resucitar. Y Pedro no acepta eso. Pedro se resiste. Pedro no quiere un Mesías que sufra.
Pedro quiere un camino de cruz. Pedro quiere un Mesías fuerte en sus propias expectativas. Aquí Marcos nos enseña algo profundo. Podemos decir palabras correctas sobre Jesús y todavía necesitar una conversión en nuestra manera de entenderlo. Podemos llamar a Jesús Señor, Cristo, Salvador, Maestro, y aún así querer que Jesús actúe como nosotros esperamos. Podemos confesar a Jesús con la boca, pero resistirnos a su manera de amar, servir, perdonar y entregarse. Desde Marcos capítulo 8, versículo 31, el Evangelio entra en una nueva etapa. Ya no se trata solamente de preguntar quién es Jesús. Ahora la pregunta será, ¿qué tipo de Mesías es Jesús? Y la respuesta de Marcos es clara. Jesús es el Mesías, pero no un Mesías con un poder vacío, con orgullo, dominio. Jesús es el Mesías que sirve. Jesús es el Mesías que se entrega. Jesús es el Mesías que camina hacia la cruz. Jesús es el Mesías que vence no aplastando a los demás, sino amando hasta el extremo. Esta es una de las cuestiones más importantes y también abierta para los que estudiamos la Biblia. ¿Qué esperaba la gente cuando hablaba del Mesías? En tiempos de Jesús muchas personas esperaban la figura poderosa, alguien que libera al pueblo, alguien que restaura la esperanza de Israel. Pero Marcos nos muestra que Jesús redefine esta esperanza. Jesús no niega que es el Mesías, pero enseña que su mesianismo pasa por el sufrimiento, por el rechazo, la cruz y la resurrección. Otra cuestión importante es el silencio que Jesús pide después de que Pedro dice, tú eres el Cristo. Jesús les manda que no digan esto a nadie. ¿Por qué Jesús pide silencio? Esta es una pregunta que los estudiosos han trabajado mucho. En Marcos aparece varias veces este mandato de guardar silencio. Una forma sencilla de explicarlo es esta. Jesús no quiere que la gente use el título de Mesías de manera equivocada. Antes de anunciar a Jesús como Mesías, los discípulos necesitan entender qué clase de Mesías es Jesús. Si no entienden la cruz, ¿cómo pueden anunciar a un Jesús de manera completa? Y esta pregunta sigue siendo actual. ¿Qué Jesús anunciamos nosotros? ¿Un Jesús que solo cumple nuestros deseos? ¿Un Jesús que solo resuelve problemas? ¿Un Jesús que se acomoda a nuestros planes? ¿O el Jesús del Evangelio, el que nos llama a seguirlo, a servir, a perdonar, a amar, a cargar la cruz y a confiar en Dios? Marcos nos muestra que los discípulos están en proceso. Ellos caminan con Jesús, pero todavía no ven con claridad. Tienen momentos de fe, pero también momentos de confusión. Tienen palabras correctas, pero todavía necesitan aprender el camino correcto. Y eso se parece mucho a nuestras vidas. Nosotros también somos discípulos en proceso. A veces creemos en Jesús, pero queremos que Jesús actúe según nuestros planes. A veces confesamos su nombre, pero no nos cuesta aceptar su camino. A veces queremos gloria sin cruz, respuesta sin espera, fe sin conflicto, bendición sin transformación. Pero Marcos nos invita a caminar. La fe cristiana no consiste en entenderlo todo desde el principio. La fe cristiana consiste en seguir a Jesús mientras vamos aprendiendo quién es realmente. A veces Jesús nos enseña por medio de la palabra, a veces nos enseña por medio de la comunidad, a veces nos enseña por medio del servicio, a veces nos enseña por medio de nuestras crisis, a veces nos enseña cuando nuestras expectativas se rompen y descubrimos que Dios estaba obrando de una manera más profunda. La pregunta de Jesús sigue viva. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? No es una pregunta solo para un examen bíblico, no es una pregunta solo para una clase, es una pregunta para la vida diaria. ¿Quién es Jesús
cuando tengo miedo? ¿Quién es Jesús cuando no entiendo lo que está pasando? ¿Quién es Jesús cuando debo perdonar? ¿Quién es Jesús cuando estoy cansado? ¿Quién es Jesús cuando mi comunidad vive una crisis? ¿Quién es Jesús cuando el camino no es claro? ¿Quién es Jesús cuando tengo que servir y no quiero? ¿Quién es Jesús cuando la fe me pide confiar más allá de lo que puedo controlar? Responder a esta pregunta no es solamente decir Jesús es el Cristo. Responder a esta pregunta es dejar que esa confesión transforme nuestra forma de vivir. Si Jesús es el Cristo, entonces no caminamos solos. Si Jesús es el Cristo, entonces nuestra vida tiene dirección. Si Jesús es el Cristo, entonces nuestras dudas no tienen la última palabra. Si Jesús es el Cristo, entonces podemos seguir aprendiendo, aunque todavía no entendamos todo. Si Jesús es el Cristo, entonces el discipulado no es perfección inmediata. Es camino de formación, paciencia, crecimiento y gracia. Por eso la idea principal de esta clase es esta. El discipulado es un camino donde Jesús transforma poco a poco nuestra manera de verlo, seguirlo y confiar en Él. Marcos nos recuerda que Jesús no abandona a sus discípulos porque no entienden. Jesús sigue caminando con ellos, sigue enseñándoles, sigue corrigiéndolos, sigue llamándolos y sigue formándolos. Y eso también es buena noticia para nosotros. Jesús no nos abandona cuando nuestra fe es pequeña. Jesús no nos desecha cuando no entendemos. Jesús no nos aleja cuando estamos confundidos. Jesús sigue caminando con nosotros, abriendo nuestros ojos poco a poco, hasta que podamos verlo con más claridad. Para reflexionar esta semana podemos hacernos estas preguntas. ¿Qué parte de Jesús todavía me cuesta aceptar o comprender? ¿Estoy dispuesto a seguir a Jesús aunque todavía no entienda todo el camino? ¿Estoy dejando que Jesús abra mis ojos, mis oídos y mi corazón? En la próxima clase hablaremos de tomar la cruz y de cómo Jesús redefine el poder. Veremos que seguir a Jesús no es buscar grandeza según el mundo, sino aprender el camino del servicio, la entrega y el amor. Recuerda que debajo de este video vas a encontrar la actividad que corresponde. Bendiciones.